Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tienes una Biblia, un dispositivo, puede buscarla. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 6 para tomar el contexto, pero vamos a estar predicando desde el versículo 11. Leemos: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que edifica a tu pueblo por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte por medio de los cánticos, de los signos. Ahora te suplicamos que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Ten misericordia, Señor, del predicador, un instrumento débil, que sus debilidades no sean, Señor, un impedimento para que tu palabra sea proclamada con autoridad, con claridad. Pero al mismo tiempo te rogamos por los oyentes, en especial aquellos que no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida en esta mañana. Háblanos, oh Señor, rétanos por medio de tu palabra, ayúdanos a proclamar tu verdad con autoridad, con claridad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad en un mundo que anda en tinieblas. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles, a permanecer, Señor, sin caída hasta tu venida. Gracias, oh Padre Celestial, porque tú nos sigues sosteniendo en este mundo que está de mal en peor. Ayúdanos, oh Señor, y asiste a todo aquel que está predicando tu palabra en cualquier lugar del mundo. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hay una película que se hizo muy famosa, quizás en la época en la cual era joven, y con esto voy a revelar mi edad. Y se trata de un niño que por alguna razón fue dejado solo en su casa. Se supone que sus padres debían llevarlo en un vuelo de vacaciones navideñas, pero él fue olvidado. La situación se complica cuando él se levanta, se da cuenta que está solo. Su familia ha desaparecido. La trama de la película se sigue complicando cuando un par de ladrones intentan entrar a su casa y él se ve en la obligación de presentar defensa ante aquellos ladrones que tratan de robar su casa. Y aunque suena de una manera, es una película ciertamente jocosa, porque los ladrones pasan mucho trabajo y no roban.
Y es jocosa porque los ladrones no entran a tener misericordia de ningún niño. El texto que nosotros acabamos de leer, si usted lo lee, usted pudiera pensar que Pablo le dice a su hijo en la fe: ninguno tenga en poco tu juventud. Pudiera alguien pensar que Timoteo fue dejado en esta iglesia siendo joven y que alguien de alguna manera está ahí tratando quizás de atacar a Timoteo, y Timoteo entonces pudiera verse como aquel niño que está quizás abandonado en aquella casa sin encontrar qué él pudiera hacer. Esta no es la idea, no se trata de esto lo que está pasando en la vida de Timoteo. Todo lo contrario. Lo que nosotros vemos es que Timoteo debía, conforme al estándar de Dios, proclamar la verdad de Dios, aunque él no quisieran escucharle. Tú y yo, como creyentes, debemos proclamar la verdad del Evangelio. En el versículo 11, de manera categórica, una vez más, Pablo resalta que como ministro fiel, Timoteo debía anunciar valientemente la verdad con autoridad en un mundo relativista y rebelde. Anuncia, proclama, esto manda y enseña. En un mundo donde cada quien tiene su verdad, en un mundo que se ha rebelado contra Dios, en un mundo que rechaza, que repele la autoridad hacia Dios, hacia la familia, en los matrimonios, hacia los padres, hacia los líderes. Esa era la sociedad que le tocaba vivir a Timoteo. Esa es la sociedad que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Timoteo, esto manda y enseña. No son consejos, no son frases motivacionales. Parangelo, es un mandato, son órdenes. No permitas que el error sea ejercido. No es un pequeño angelito como la película, abandonado en una casa. Para esto te dejé en esta iglesia, para que sepas cómo conducirte en la iglesia que es propiedad del Señor, que proclama la verdad, que es columna y estandarte de la verdad. Habrán falsos maestros, habrá distorsión en la sociedad, y tú debes proclamar esta verdad. Enseña la verdad del Evangelio. Proclama, atornilla la verdad en la mente de los hombres. ¿Cómo debía hacerlo Timoteo? Manda, promueve que no se enseñe el error. Cada vez que salga un error en la congregación, levántate y sale al frente. Cuando la mentira se levante, levántate y promueve la verdad. Cuando el error quiera levantarse, promueve la verdad de Dios. Decía, me parece que era Calvino, uno de los reformadores: si hay un amo que tiene un perro y ese amo es atacado, inmediatamente el perro va a ladrar y defender a ese amo. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos callados cuando la verdad de Dios está siendo atacada? Cuando la verdad de Dios está siendo burlada. Timoteo manda que no se promueva el error en la congregación. Capítulo 1, versículo 3. Tápale la boca a la falsedad. No promueva la falsedad, el error que lleva a la perdición. Pero de manera positiva, Timoteo proclama la verdad del Evangelio. Esa buena noticia ante la nefasta y mala noticia de que todos somos pecadores, de que la justa ira de Dios está sobre nosotros.
de que solo en Cristo hay esperanza, de que solo por medio de Cristo tenemos escapatoria a la justa ira de Dios. Y por eso celebramos de que en Cristo hay esperanza y proclamamos la verdad del Evangelio. Usted y yo fuimos testigos de cómo un avión despegó cargado de pasajeros y cargado de combustible. Y tristemente, todavía no sabemos la causa, pero el avión cayó sobre un edificio y se incendió en llamas. Pero salieron a relucir dos grandes noticias: la cantidad de muertos que hubo y que alguien sobrevivió. Y cuando se le preguntó qué fue lo que pasó, él dijo: yo vi que el avión iba por mal camino, estaba sentado cerca de la puerta, abrí y me lancé. Y él dice: yo abrí los ojos y el primer sorprendido de que estaba vivo era yo. Sobrevivió, cayó sobre un edificio. ¿Sabes qué? Él tuvo esa posibilidad. Ahora lo que no pasa es que alguien sea salvo sin Cristo. Eso nunca ha pasado y ¿sabes qué? No va a pasar. Sin Jesucristo no hay esperanza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso la iglesia proclama esa verdad. Por eso, Timoteo, no dejes de proclamar que solo en Cristo hay esperanza. En un mundo que repele la autoridad, en un mundo que te dice: ¿y quién eres tú para decirme pecador a mí? ¿Y tú te crees mejor que yo? Muchas personas quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren que Jesús sea su Señor. Muchos quieren que Jesús le sane, le resuelva los problemas matrimoniales, pero no quieren que Jesús le gobierne. Jesús a todo aquel que salva, primeramente le gobierna. Timoteo proclama, da este mandato, confronta en amor con el pecado. Pablo les recuerda que la iglesia tiene este poder dado por Dios, esta autoridad para llamar al hombre al arrepentimiento. El evangelio es una buena noticia que demanda una respuesta. Todos nos hemos apartado, somos pecadores. Por eso Cristo, Dios, se encarnó para venir en nuestro rescate. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Timoteo tenía este compromiso a la luz de la iglesia y a la luz de la sociedad, de proclamar con la autoridad de Dios la palabra. Pero en segundo lugar, dándole una interpretación adecuada a estas escrituras. Los falsos maestros estaban introduciendo herejías, prohibiendo no casarse, prohibiendo mandatos humanos. ¿Qué debía hacer Timoteo? Enseñar de manera correcta las escrituras. Pero vemos en el pasaje que Dios estaba respaldando la obra de Timoteo a predicar, de manera que Timoteo debía llamar a la piedad. El evangelio hace un llamado a la piedad. Timoteo debía llamar a los hombres al arrepentimiento, apartarse del pecado, a una vida de piedad. Ahora, hermanos, mira algo. Imagina por un momento que tú fueras a ser operado y que tú le preguntaras al médico que te va a operar: doctor, ¿cómo se llama el procedimiento que usted me va a realizar? ¿Qué tipo de cirugía usted me va a realizar? Y que el médico te responda de la siguiente manera: la cirugía que yo te voy a realizar se llama lluvia de ideas. Yo te voy a acostar en una cama y voy a salir a preguntar la sugerencia, y todo el que opine vamos a hacer una lluvia de ideas. Yo no estoy muy seguro de cómo que te vamos a operar, pero como yo soy inclusivo, vamos a seleccionar la idea de todo el que quiera opinar. O piensa en un avión, un piloto que sea así, de esa manera, que recolecte ideas para pilotar un avión. Pregunta:
¿Te operarías tú con ese cirujano? ¿Te montarías tú en un avión de esa manera? ¿Un piloto o un cirujano que sea inclusivo? ¿O más bien te gustaría operarte con alguien que sepa lo que va a hacer? Que tenga la autoridad para tomar un bisturí y cortar por donde haya que cortar. Que tenga la autoridad para agarrar el timón y decirle al avión, levantar cuando haya que levantar, tomar la palanca cuando haya que levantarla. Agarrar el timón en la turbulencia y decir, vamos para acá. Mira como para una cosa sí, pero para otra no. La predicación debe ser proclamada con la autoridad de Dios. Aunque el mundo le repele la autoridad, aunque el mundo sea rebelde, aunque el mundo no quiere escuchar, Timoteo, proclama la verdad que cambia la eternidad de las personas. La predicación demanda una respuesta. Me llama la atención cuando Juan el Bautista proclamaba la verdad del Evangelio. Todos eran pecadores, dos grupos de pecadores. Algunos terminaban diciendo, ¿qué haremos? Cuando eran convictos de pecado. Los fariseos estaban ahí, pero no se veían como pecadores. Estaban ahí en su mente contrariando a Juan, diciendo, somos hijos de Abraham. ¿Quién es este hombre para estarme hablando a mí de pecado? Mírale la facha, vestido de piel de camello. Y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan fruto digno de arrepentimiento. Clamen a Dios que le dé convencimiento de pecado. Estaban escuchando el testimonio de Juan, pero no para arrepentimiento, sino para condenación. Tú pudieras estar en este lugar pensando, ¿qué hago yo aquí? Debería estar quizá en un río, cogiendo fresco. Yo te reto que traigas tu mente a tu cuerpo y que piense en tu eternidad. Yo te reto en esta mañana que traigas tu mente a tu cuerpo y que le hagas la pregunta, si hoy fuera mi último día en esta tierra, ¿qué pasaría conmigo si me tocara darle la cara a Dios, a mi Creador, y Él me preguntara, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los latidos de corazón que te di? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? Jesús utilizó una parábola de un hombre que le fue dando los talentos y dice, Señor, como yo sabía que tú me ibas a pedir cuenta, ¿sabes lo que hice? Se me ocurrió una idea brillante, los enterré. Como yo sé que tú eres un Dios duro, un amo duro, fiel, que me pides cuenta, yo los enterré. ¿Cuál fue la respuesta? Siervo malo y negligente, porque si sabías que te iba a pedir cuenta, no debiste actuar así. Debiste ser productivo, debiste estar preparado. Jesús habló de la parábola de las vírgenes insensatas. Tenían la lámpara, estaban puestas al lado de una doncella, estaba ya pautada la boda, pero ¿qué ellos hicieron? Habrá tiempo. Cuando llegó el esposo quisieron salir a buscar aceite. Y fue tarde. La predicación demanda una respuesta. Hechos 17:30. Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Timoteo predica eso. ¿Qué es arrepentirse? Es más que sentirse mal por su pecado. Es más que sentir vergüenza por el pecado. Es un cambio de dirección. Es un cambio de accionar. Es apartarse del pecado. Es llegar al punto de decir, como dijo el apóstol Pablo, antes para mí todas estas cosas eran ganancia, ahora pasaron a la columna de pérdida. Es decir, como aquel etíope eunuco se levantó siendo alguien que no entendía, pero cuando Felipe le preguntó, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero seguir conociendo a Jesús. Efesios capítulo 6 habla de la autoridad. No solamente a Dios, sino también a los padres. Los hijos están llamados a obedecer en el Señor a los padres. Estamos llamados a obedecer a nuestros padres. Esto es lo justo. La sociedad menosprecia la autoridad. Un ministro fiel anuncia valientemente la verdad con autoridad,
en un mundo relativista y rebelde. Al salir de aquí me gustaría que tú pudieras reflexionar y pensar cómo estás viviendo tú a la luz de la eternidad. Y que tú puedas tomar una decisión. El no es una respuesta. Lo pensaré después es una respuesta. Me gustó, volveré, es una respuesta. Esa fue la respuesta del joven rico. Señor, hablamos. Pero hay algo más que vemos en el pasaje. Un ministro fiel es un ejemplo de piedad, de santidad, en un mundo inmoral que promueve el pecado. Versículo 12. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? ¿Cuál es el objetivo del congregarnos? ¿Cuál es el objetivo de que Cristo viniera a morir, a vivir una vida de santidad? Algunos pueden decir, Jesús nació para enseñarnos a morir. Pregunta, ¿nadie se moría antes de Jesús? La gente se moría antes de Jesús. Un ministro fiel es un ejemplo de piedad en un mundo que promueve la inmoralidad. Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Eso hizo el pecado. Alejarnos de la santidad de Dios, alejarnos de la voluntad de Dios, alejarnos del plan de Dios, extropiar el plan de Dios. Dios dijo, varón y hembra en el vínculo del matrimonio. El hombre dice, no tengo que casarme para cohabitar en una pareja. Distorsiona la familia, distorsiona el matrimonio, distorsiona lo que Dios ha creado. Eso es el pecado en cualquier índole que tú quisieras mencionarlo. Pero aquí está Pablo diciendo, sé ejemplo, un modelo de virtud. No es una perfección, es un carácter digno de imitar. Timoteo, te van a menospreciar. Le pasó a Tito 2:15. Vas a ser catalogado como alguien joven. Joven no es 15, 16 años. En aquella sociedad quizás Timoteo tenía 30, quizás 40 años. Y era catalogado como una persona joven. Tú tienes que ser un ejemplo de piedad a los creyentes. Un modelo de piedad. Por eso predicamos. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir conforme al estándar de Dios. Te van a menospreciar. ¿Qué haces? Sé ejemplo. La manera como hablas. Hermanos, ¿has pensado tú cómo está hablando el mundo? ¿De qué está hablando el mundo? ¿Has escuchado las canciones, por lo menos en la radio, las tiendas? ¿De qué hablan las canciones en este contexto en el cual nos ha tocado vivir? ¿Puedes tú confiar en una palabra de alguien que está empeñada? Cualquier profesión, algún técnico, reparador, fuera de que sea creyente. La música, la conversación, lo que se promueve en las redes sociales. Las personas no se preocupan si es verdad o es mentira. Se repiten las cosas, se promueven. A veces usted está viendo un noticiero y no se sabe si es verdad, si es mentira. Timoteo, sé ejemplo en la manera como hablas. La juventud no es una excusa para la inmadurez. Hay jóvenes que son maduros y hay adultos que son sinvergüenzas y charlatanes. Pero mira lo que hace la sociedad. La sociedad corrompe la juventud y después los menosprecia por ser jóvenes. ¿Cuántos niños son dueños de puntos de drogas? ¿Cuántos niños son dueños de canales de televisión que promueven la promiscuidad?
¿Cuántos niños son programadores de estos tipos graban películas que promueven ese contenido tóxico? ¿Cuántos jovencitos son los que hacen este tipo de contenido? Pero entonces quieren destruir a los jóvenes para entonces luego decirle, estás descalificados. Joven que estás aquí, no espere destruir la vida, destruir tu vida, desaprovecharla, desperdiciarla, para darte cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Hay dos maneras de tú darte cuenta que la Biblia es la verdad de Dios: obedeciéndola y confiando en que es así. Y esa es la que nosotros promovemos. O pecando y sufriendo las consecuencias, y también te darás cuenta que era la verdad. Fue el caso de Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Vas en barco o en ballena? Pero llegas. Jonás decidió ir rodeado de algas, vomitado por una ballena, con todo lo que eso implicó, pero llegó. Si es el plan de Dios, tú y yo estaremos donde Dios quiere que estemos. Adoloridos, maltratados, con consecuencias, pero llegaremos. Pablo le dice, Timoteo, sé ejemplo en la palabra, no deje que te menosprecien, sé ejemplo. Mira cómo él le puede decir a los corintios, por tanto os ruego que me imitéis. Primera a los Corintios 4:6, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y no solamente de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste, lo que recibieron, lo que oísteis, lo que visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que ustedes vieron, lo que oyeron. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no serle gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo para que ustedes nos imitaran. Ejemplo de lo que es un creyente. En todo lugar, en cada circunstancia. Ser quizás como aquel niño que estaba detrás del pastor. El pastor se lo llevó para la casa y el niño estaba detrás de él. Él se lo llevó para que lo ayudara a hacer algo que él tenía que reparar. Entonces el pastor iba a clavar algo y ahí estaba el niño. Él iba a cortar algo y ahí estaba el niño. Y este muchacho, pero tú no me estás ayudando. Entonces hasta llega un momento en que el pastor ya está desesperado. Le dice, ¿qué es lo que te pasa, niño? Y dice, no, pastor, yo quiero ver lo que usted dice cuando usted se da en el dedo con el martillo. ¿Qué es lo que tú vas a decir cuando te machaca el dedo? Cuando tú estés en la casa y te den el dedo pequeño del pie. Ejemplo en la manera de hablar. Sé ejemplo. Él ha dicho, no te involucres en esa fábula de vieja. Sé ejemplo en palabra, en la conducta. Cómo te estás conduciendo. Cómo estás viviendo. No solamente en este edificio, en tu trabajo, en tu colegio. Los negocios que haces. Las decisiones que tomas. Conducta. En amor. Justamente en esta semana hablábamos en los grupos pequeños acerca del amor, de la misericordia. El creyente es uno que es conocido por su amor, por su misericordia, por su generosidad, los unos a los otros. En esto dijo Cristo que el mundo conocería que genuinamente ustedes han nacido de nuevo, en que se aman los unos a los otros, en que tienen misericordia los unos a los otros.
en ese mismo espíritu con E minúscula, están conectados en promover la verdad del Evangelio, en promover la sana doctrina, en promover los mismos principios del reino de Dios. En fe. Y aquí fe no solamente es el conjunto de doctrina o de enseñanza, está apelando en la fidelidad, esa persistencia que como creyentes nosotros debemos tener. Perseverar aún en medio de las pruebas. Timoteo, sé fiel hasta que Cristo venga o nos mande a buscar por medio de la muerte. Persevera fielmente, no hoy, no mañana, no ayer, persevera cada día. ¿Sabes algo? A mí me llama la atención en el libro de los Hechos, cómo se nos dice que esta iglesia, a pesar de las persecuciones, dice que la iglesia perseveraba cada día en el partimiento del pan, en las oraciones, en las casas. ¿Y qué ocurría? Que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Persevera. Pero al mismo tiempo vemos cómo Él le da el mandato: persevera en la pureza. Persevera en la pureza. Y aquí apela a una conducta decorosa. Estamos en una era donde el mundo está hipersexualizado. Por eso, entre los requisitos, el pastor debe ser marido de una sola mujer. Es un carácter puro. La relación entre Timoteo con las demás, Pablo le dice: instruye a las mujeres adultas y que ellas se encarguen de las mujeres más jóvenes. Ten un carácter puro hacia las demás mujeres. No sea un hombre sabroso, abrazador, masajeador, si vale el término, coqueto. Esposos que están aquí, usted está casado, su carnaval pasó. Su mejor amiga, su esposa. Su confidente, su esposa. Timoteo, una conducta pura. Pureza. Primordialmente se refiere a la pureza en cuanto a la sexualidad. Irreprensible en ese sentido. Pablo le dice más adelante: huye de esas pasiones juveniles. Que Dios nos guarde. Ore por los líderes. Ore por líderes de grupo pequeño. Que Dios nos guarde, que nos mantenga puros. A huir de las pasiones juveniles. En un mundo que promueve la inmoralidad, que promueve el pecado. Decía el domingo pasado, hay conciertos, 3 funciones de un cantante muy famoso. ¿Qué es lo que promueve eso? Y usted verá a los padres llevando a sus hijos a cantar eso. Inmoralidad, impronunciable. Y estarán ellos ahí. Después dicen: wow, ¿y qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Y por qué hay tantas adolescentes embarazadas? ¿Y por qué tantas situaciones? ¿Por qué? Porque el mundo está promoviendo eso. El pecado, la inmoralidad. Un ministro fiel, una iglesia fiel, debe ser una iglesia que sea ejemplo al mundo de la piedad. Pero vemos que un ministro excelente tiene una relación fiel con las Escrituras. Debe madurar en su conocimiento de las Escrituras. En un mundo inmaduro, inconstante y que aborrece la Biblia. Hermanos, el mundo aborrece la Biblia. Aborrece la Biblia. En muchos países, pasó en los Estados Unidos, la Biblia fue sacada de las escuelas. Aquí hubo un intento de sacar la Biblia del escudo, presentando en algunas instituciones gubernamentales el escudo sin Biblia, hasta que instituciones cristianas llamaron la atención y entonces volvieron a meter la Biblia en el escudo. Y al hablar de Biblia, el mundo aborrece la palabra de Dios. Versículo 13, Pablo le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, lee la Biblia, en la exhortación, en la enseñanza. Madura en la lectura de las Escrituras. Hermanos, ¿cuántas sectas, y se saben
esa mentira de memoria, la repiten, la enseñan, se la creen de verdad. Tú y yo tenemos la Sagrada Escritura, la verdad de Dios que cambia vida, que transforma. Timoteo, entre tanto que yo llego, ocúpate. Desecha todos esos cuentos de camino, toda esa fábula, y de manera positiva, ocupa tu vida en conocer a Cristo, en conocer las Escrituras, en madurar en tu conocimiento de las Escrituras. Era lo que se hacía. Enseña la palabra de Dios. Excava profundamente las Escrituras. Profundiza. La Biblia habla, Jesús dijo que a todo aquel que es sabio, Él lo compara con un hombre que construyó su casa, construyó su vida. ¿Sobre qué? Sobre un fundamento sólido. Que a pesar de venir los vientos, los mares, las inclemencias, esa casa resistió. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Timoteo conoce las Escrituras. Edifica tu vida sobre las Escrituras. Utiliza las Escrituras para enseñarla. Utiliza las Escrituras para redarguir. Utiliza las Escrituras para exhortar. Utiliza las Escrituras para ¿qué? Para reprender. Utiliza las Escrituras para consolar. Hermanos, ¿cuántos libros y cosas podemos nosotros leer? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero nunca debemos nosotros dejar de leer las Escrituras. ¿Cómo debemos hacerlo? En primer lugar, nosotros debemos ser bíblicos. Y ser bíblico no significa tener una Biblia. Ser bíblico significa leer las Escrituras, interpretar las Escrituras en el contexto de las Escrituras. Ser bíblico implica que cuando Dios dice un mandato, nosotros como iglesia decimos amén. Ser bíblico implica que cuando el mundo viene con una doctrina, una crianza quizás influenciado por algún tipo de psicología moderna o un tipo de doctrina extraña, nosotros entonces decimos gracias, pero ya tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez tú has sabido las sagradas Escrituras que te hacen sabio para vida eterna. Interpretar las Escrituras, aplicar las Escrituras, vivir las Escrituras. Como ministro, nosotros debemos proclamar las Escrituras. Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la Biblia. El mundo aborrece las Escrituras, aborrece la Biblia. Qué contradicción que en los Estados Unidos no se pueda leer la Biblia en las escuelas. Pero ¿sabe dónde está permitido leer la Biblia? En las cárceles. Sacaron la Biblia de las escuelas, pero ¿sabe qué hay? Detectores de metales. Porque un niño puede ir con una ametralladora y matar a unos cuantos. Ahora hay una iniciativa de volver a introducir la moral y la cívica. ¿Y sabe por qué fue sacada la moral y la cívica de la educación dominicana? Porque muchos de esos principios de moral y cívica están fundamentados ¿en qué? ¿Quién manda a respetar las leyes? ¿Quién manda a honrar al militar que lleva la espada? ¿Usted sabía que un semáforo es una autoridad sobre usted y sobre mí? ¿Que estamos llamados a respetarlo? La moral y cívica. De hecho, a Jesús se le preguntó: ¿cuál es el más pesado de todos los mandamientos? ¿Cómo tú resumes toda tu enseñanza? Y Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo pecado es primariamente hacia nuestro prójimo, primariamente hacia Dios y de manera vertical y hacia nuestro prójimo. O sea, el mundo se está dando cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay más tecnología, hay más educación, hay más ciencia y al mismo tiempo hay más violencia, hay más guerra, hay más hambruna, hay más desigualdad, hay más egoísmo. ¿Qué es lo que está pasando? Le han dado la espalda a Dios. Aborrecen las Escrituras, aborrecen la palabra de Dios. Timoteo, ocúpate de la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿solamente son los pastores que deben leer la palabra de Dios? ¿Solamente son los pastores que deben madurar su fe, que deben crecer?
Hermanos, ¿cuántas veces se ha motivado a que la clase de membresía, de bautismo, los grupos de crecimiento, los grupos pequeños? ¿Estás tú aprovechando los medios de gracia que el Señor está proveyendo para tu madurez? Es que yo no tengo tiempo. Te voy a lanzar un reto. A ver si eres valiente. Activa el uso de pantalla de tu celular. Activa uso de pantalla de tu celular. Y entonces vamos a ver si tu falta de lectura de las Escrituras es por falta de tiempo. Si tu falta de oración es por falta de tiempo. Timoteo, ocúpate. Ocúpate en aquello que tiene repercusión eterna. Ocúpate en aquello que te puede llevar a la vida de piedad. ¿Y sabes qué? El enemigo de nuestras almas no está interesado en que tú y yo vayamos a un cementerio a oler hueso o a hacer un rito satánico. Simplemente él distrayéndonos del objetivo, distrayéndonos de la verdad, aguando la verdad, contaminando la verdad, él ha logrado el objetivo. Con que tú te alejes del plan de Dios, con que tu familia esté lejos del objetivo de Dios, con que tu vida esté distraída en tantas cosas, él ha logrado el objetivo. Con que tú te involucres de manera afanosa en tantas cosas que no van a tener repercusión, él ha logrado el objetivo. Timoteo, no te dejes distraer, ocúpate en las Escrituras, ocúpate en lo que tiene repercusión eterna. Lee la Biblia, ora, busca en dependencia del Espíritu Santo, crecer, madurar en un mundo que es inmaduro, que es inconstante y que aborrece las Escrituras. El mundo no ama las Escrituras, el mundo no ama la voluntad de Dios, el mundo no ama los mandatos de Dios. Mire la lucha que han tenido con el aborto. ¿Quién es el que dice que eso es asesinato? Es las Escrituras. Es Dios que dice que es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, de Él mismo, que no es un tejido biológico. Y todavía se está debatiendo eso en nuestro país, con serias posibilidades de matar un niño en un vientre. Es la palabra de Dios que dice que eso es muerte, que es asesinato. Pero vemos también que un ministro excelente cumple con su llamado de guardar la encomienda en un mundo que busca presentar excusas y culpar a los demás de su pecado. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del liderazgo del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, ocúpate, no descuides el don que hay en ti. En un mundo que está lleno de excusas y de culpar a los demás. Yo he dicho muchas veces de manera jocosa, cuando tú no encuentres a quien culpar, culpa al pastor. Las personas siempre tienen excusas. Pablo le dice, no busques excusas. No descuides el don que ya está en ti. Ocúpate. Te fue dado. Fue evidente a la iglesia, el presbiterio. No lo descuide de manera negativa. ¿Qué hago? Ocúpate. Permanece en ellas y que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Si hay alguien que sufrió ataques, si hay alguien que sufrió persecución, si hay alguien que tenía razones para abandonar el ministerio, fue el apóstol Pablo. Pero una y otra vez él estaba enfocado, se levantaba, seguía. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a Cristo. Él estaba con los ojos puestos en la meta. Él no estaba presentando excusas. Él estaba recordándole a Timoteo el llamado que Dios le había hecho.
¿Sabes qué? El llamado no solamente fue a Timoteo, no solamente fue a Pablo. Dios también te ha llamado a ti y a mí. ¿Para qué? Para que pongamos los dones que Él nos ha dado. Tú pudieras pasar tu vida poniendo excusas, una y otra. Pero hay algo, hay un mandato, al igual que Timoteo, tú y yo somos llamados a no descuidar los dones que Él nos ha puesto. Un don es un regalo de Dios que es utilizado para su servicio. Timoteo debía ocuparse en estas cosas, de tal manera que él avanzara, que se viera avance, que él pudiera madurar. Finalmente, un ministro excelente asume su responsabilidad teniendo cuidado de sí mismo. Mira la advertencia. Timoteo, sé fiel teniendo cuidado de ti mismo en un mundo individualista e idólatra. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Usted y yo sabemos que los Estados Unidos es una nación que está preparada para recibir cualquier tipo de ataques militares, aviones, con todo tipo de misiles. Tenían amenazas incluso de antrax y de todo lo demás. Pero lo que ellos no estaban preparados era para el ataque que recibieron. Un avión cargado de combustible siendo estrellado en los símbolos de la economía mundial, las Torres Gemelas. Nunca nadie pensó que pudieran ser atacados de esta manera. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vela por ti mismo, vela por tu alma. Pudiéramos nosotros estar preocupados por el no creyente, pudiéramos nosotros estar preocupados por tantas cosas en detrimento de nuestras almas. ¿Cuándo fue la última vez que tú reflexionaste acerca de la condición de tu alma? Hechos capítulo 20, el texto que leyó nuestro hermano José Manuel. Pablo convoca a los pastores justamente de Éfeso, en la ciudad de Mileto, y él les advierte de los peligros externos, pero sobre todo de los peligros de ellos mismos. Y le da este mismo mandato, esta advertencia, de velar por su propio corazón, por nuestro propio corazón, a la luz de la eternidad. Hay una advertencia, nuestro corazón y la doctrina, las enseñanzas, la verdad de Dios. ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo estamos velando a la luz de la eternidad? Porque muchas veces pudiéramos estar en un lugar como este y estar diciendo, esta verdad le aplica a fulana, esta verdad le aplica a sutano. Si fulana estuviera aquí, si Juanita estuviera aquí, no. ¿Qué tal tu alma? ¿Qué tal tu condición? ¿Qué tal mi vida a la luz de esta verdad? Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es el caso del mismo apóstol Pablo. Yo mismo tengo cuidado, no siendo que habiendo yo sido heraldo para muchos, venga yo a ser descalificado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está apelando a la salvación de la condenación. Está apelando aquí a mantenerse fiel. Timoteo, ten cuidado de tu vida personal. Ten cuidado de la verdad de Dios, que debe ser escuchada, atesorada, creída y vivida. Escuchada, atesorada, creída y vivida. Porque el adversario de nuestra alma, él está atento como la parábola del sembrador. Aquel cuervo que está pendiente de la semilla que se queda en la superficie para arrebatarla.
Ten cuidado, Timoteo, de no preparar sermones para la congregación que tú no te lo tragas. Ten cuidado, Timoteo, de no recetar cosas que tú no estás consumiendo. Ten cuidado de Timoteo de no ser vendedor de libros que tú no estás leyendo. Ten cuidado, hogar de salvación y alabanza, de recomendar un Cristo que tú no estás experimentando. Ten cuidado, hogar de salvación y alabanza, de promover un Cristo que no está transformando tu familia. Ten cuidado de promover un Cristo que no está santificando tu vida en lo privado, que no está siendo adorado en lo secreto. Dos soldados estaban en una batalla, en una guerra. Uno le pregunta, ¿por qué tú estás batallando? Él le responde, yo no tenía nada que hacer con mi vida, no tengo familia. Por eso vine a buscar estas emociones, el salario es bueno, emociones fuertes, la emoción de poderte ver al filo de la muerte, el éxtasis de la batalla, buena paga, una historia que contar. ¿Y tú por qué estás aquí? Él le responde, yo tengo una familia que defender. Este es mi país. Yo estoy luchando aquí por mi patria. Yo tengo que volver a mi casa vivo para proteger a mi familia. Yo no tengo otro lugar a donde ir. Mira cómo estos dos hombres están luchando en el mismo combate, pero tienen motivaciones diferentes. Tú y yo pudiéramos estar en este lugar, pero lo que hace la diferencia es el hecho de que Cristo sea nuestro Salvador. ¿Usted recuerda a aquellos que estaban orando? El fariseo que oraba consigo mismo, y aquel publicano que veía su pecado y clamaba delante de Dios, Señor, sálvame. ¿Qué hacía la diferencia? Uno había sido convicto de pecado. Si tú y yo podemos hoy proclamar la verdad del Evangelio, si tú y yo podemos vivir una vida de piedad, si tú y yo podemos ver nuestra propia vida a la luz de la eternidad y reflexionar cómo estamos viviendo, no es porque seamos mejores de lo que están en tinieblas en el día de hoy, es porque Cristo cargó hacia el madero, cargó hacia el Calvario aquel madero. Es por la obra lograda en la cruz del Calvario. Es porque Cristo nos ha ayudado para poder hacerlo. Sin Cristo no podemos hacerlo. Sin confiar en Él y venir en fe y arrepentimiento, eso es una religión muerta. Por eso nosotros podemos eficazmente, al igual que Timoteo, como iglesia, podemos venir delante de Dios y proclamar la buena noticia del Evangelio y vivir conforme al estándar que proclamamos, porque Cristo nos ha salvado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a vivir por ella. Que podamos, Señor, en esta hora proclamar valientemente tu palabra en un mundo rebelde que odia tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a promover la vida de piedad, a vivir en piedad en un mundo que promueve el pecado. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a madurar, Señor, en el conocimiento de las Escrituras, en medio de un mundo que odia las Escrituras, que no quiere escuchar tu palabra, pero estamos llamados a anunciar tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a examinar nuestra fe, nuestra vida, teniendo cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, en un mundo individualista. Ayúdanos, oh Señor, a confiar en los méritos de Cristo, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.